Esta patología es muy interesante porque si nosotros hablamos del Chagas, pues bueno, todo empieza con la picadura y la eyección, ¿no? El insecto este pica y deyecta, defeca, donde pica. Y por acá entran unos famosos mastigotes que ya están en su fase y son los que contagian la enfermedad. Y bueno, hay una fase aguda y una fase indeterminada y una fase crónica, ¿no? Justamente la fase crónica es la que va a afectar algunos órganos como el colon, el corazón, el esófago, y bueno, hemos tenido casos inclusive de megauréteres y megaestómagos, y bueno, y otras cosas más que se encontraron en pacientes con megacolon durante este tiempo que hemos visto pacientes en el hospital. Entonces, esto nada más solamente para entender la patología. ¿Y qué es lo que sucede? ¿No? Resulta que tenemos nosotros los ganglios, ¿no? Que vienen a ser los que dan la propulsión del peristaltismo, ¿no? Al colon, al intestino grueso, y esto, tanto el plexo de Meissner como Auerbach, se va a ver abolido. Entonces, al no haber esto, una de las funciones del colon importante que tiene es el transporte de heces fecales. Al no haber este peristaltismo que va, entonces va a haber un almacenamiento y el segmento del colon que está afectado, pues evidentemente, porque no hay una propulsión debido a la gangliosis que va a haber a nivel de las capas musculares o el plexo submucoso, dependiendo de ambas, va a causar una parálisis intestinal, ¿no? Este concepto es importante entenderlo porque también es importante para el tratamiento y para la enfermedad del megacolon chagásico, ¿no? Es importante entender esto, entender que tenemos fibras musculares, dos fibras musculares en el colon, ¿no? Una circular y una longitudinal. Y entre ellos tenemos este famoso plexo de Auerbach y también el plexo submucoso de Meissner, ¿no? Y acá están las células ganglionares que van a ser la respuesta que van a dar, ¿no? Obviamente también tenemos neurotransmisores, ¿no? Que son los que van a propulsar, y estos obviamente se van a ver abolidos, por eso es que el colon empieza a perder estas células ganglionares que dan los impulsos nerviosos y evidentemente vamos a tener una disfunción del colon, ¿no? Entonces, el problema que vamos a tener es que va a haber un almacenamiento de las heces fecales, ¿no? Y este almacenamiento de las heces fecales pues nos va a dar problemas, ¿no? Entonces, el paciente va en alguna parte del intestino, que generalmente es el colon sigmoide, la parte más afectada, puede desarrollar lo que se conoce como un megacolon, ¿no? Cuando hablamos de un segmento, hablamos del megasigma. Cuando hablamos de un segmento largo, hablamos de dólico colon, cuando está muy alargado el colon. Y hablamos también de un pan megacolon, ¿no? Que es la determinación cuando el colon es largo y también al mismo tiempo es un colon bastante ancho, digamos, ¿no? Entonces, esto va a dar problemas en el paciente y el paciente va a presentar dificultades debido a la lesión de los plexos de Auerbach y Meissner. Y este problema que va a tener el paciente va a derivar en que el paciente va a presentar una de las complicaciones, que es el fecaloma, y que nosotros vemos en la emergencia durante estos años que hemos trabajado en el hospital, pero también tenemos una amplia experiencia también por nuestros cirujanos que nos han enseñado, nuestros jefes, ¿no? Existen varios tipos de cirugía, ¿no? Algunas no las hemos desarrollado en el hospital y probablemente sí lo han hecho en otro hospital de acá de Santa Cruz. Y es la cirugía de Duhamel, la Duhamel AAT, tampoco esta la hemos desarrollado, la hemos hecho. Existen otras técnicas, que solo las voy a mencionar. Este esquema para una cirugía de Chamboulerion, que se llama, que tampoco la hemos hecho alguna vez. Y aquí tenemos sí la aspiración de Vasconcelos, que alguna vez uno de los titulares ¿Perdón? Una Zoom. Hola, hola. Adelante, adelante. Perdón. Bueno, esta es la cirugía de Vasconcelos, que es la anastomosis del ciego con el recto, que han quedado en desuso, ¿no? Creo que ya ahora no la usan, alguna vez se la realizó en el hospital, pero bueno, no, ahora ya se hace la Duhamel con los brasileños hacen bastante esto, y creo que los argentinos también, nosotros no tenemos experiencia en el hospital. Y bueno, es importante tener en cuenta el segmento afectado, tener en cuenta la irrigación, ¿no? del colon, porque hay algunos puntos críticos, como los puntos de SUDEC, que son importantes cuando yo voy a hacer una anastomosis. ¿Qué son los puntos de SUDEC? Son lugares donde no hay una vascularización adecuada, ¿no? El punto crítico de SUDEC es a nivel del ilio, por ejemplo, ¿no? A nivel de anastomosis, es un área que no es muy bien irrigada, más o menos 10 centímetros, entonces uno tiene que tener cuidado de hacer anastomosis a estos niveles, ¿no? O también en la última rama, ¿no? Del arco riolano, ¿no? Donde ya va a aparecer el sigmoide. Entonces hay que tener cierto cuidado de anastomosis en estos lugares porque puede haber problemas.
Uno de los estudios para que uno le pide por consulta externa a un paciente con un megacolon chagásico vendría a ser un colon por enema, ¿no? Que es un estudio prácticamente el gold estándar para reconocer la patología del megacolon chagásico, ¿no? También se le puede pedir una rectosimioscopía, una colonoscopía. Sin embargo, los colonoscopios no pueden hacer su trabajo en este tipo de patologías, obviamente por la anatomía que tiene el paciente, ¿no? Y generalmente son muy pocos los pacientes que van por consulta, ¿no? Aquí tenemos un muñón del cabo distal, que bueno, es la cirugía de Hartmann que se hace en emergencia cuando se hace una resección del colon, que lo vamos a hablar más en detalle. Saber la irrigación del colon es muy importante, ¿no? Saber que el colon del lado derecho está irrigado por la mesentérica superior, ¿no? Es importante por la cólica derecha, la cólica media, ¿no? Acá tenemos la cólica derecha hasta la cólica media, ¿no? Y luego el otro segmento del colon izquierdo es irrigado por la mesentérica inferior. Sabemos que esto va a llegar hasta cierto lugar y luego acá tenemos la irrigación por las ramas de la pudenda, ¿no? Las hemorroidales superiores, media y hemorroidales inferiores. La superior todavía es una rama de la mesentérica inferior, ¿no es cierto? Pero justamente acá se encuentran los puntos críticos. Cuando vemos esta patología nosotros, es importante los puntos de vista, ¿no? Que lo vemos como el médico, como el cirujano, de repente como el residente que está en formación, o como un cirujano que ha hecho algún tipo de estas cirugías, pero no se ha dedicado a hacer más de esta, porque de repente no ve. Entonces los puntos de vista tienen que ser importantes, tienen que ser claros. No tenemos ni siquiera dos puntos de vista. Cuando hablamos de dos puntos de vista, por ejemplo, el hombre del barco mira el barco allá y dice barco, ¿no? Sin embargo, el otro que también es un náufrago y también mira allá la tierra y dice tierra. Sin embargo, los dos son náufragos. Entonces, cuando miramos una patología es importante nuestros puntos de vista, ¿no? Desde qué punto de vista lo vemos. Y para analizar alguna enfermedad, es importante que nosotros tengamos en cuenta la enfermedad. Entendamos la fisiopatología de la enfermedad, entendamos cómo se diagnostica. Tenemos un diagnóstico clínico, tenemos un diagnóstico imagenológico, que es el diagnóstico radiológico. Por ejemplo, acá tenemos una radiografía de abdomen de algunos de los tantos pacientes que nos llegan a la emergencia, y muchas veces estos pacientes no han sido evaluados antes, o han sido evaluados, pero han sido dados de alta, lamentablemente por la cultura de los pacientes, pese a que se le ha hecho que pueden volver críticos, el paciente pues vuelve así, ¿no? La famosa imagen en grano de café, ¿no es cierto?, del volvo. Luego del diagnóstico también tenemos que hacer nosotros un diagnóstico laboratorial, porque muchas veces estos pacientes van a tener comorbilidades. No nos olvidemos de los problemas que pueden tener a nivel cardíaco, ¿no? Pueden tener problemas también, hay pacientes que tienen problemas a nivel esofágico, ¿no? Tienen acalasia, ¿no? Ya nos ha tocado pacientes combinados con este tipo de tratamiento. Y entonces, cuando tenemos un diagnóstico adecuado, tenemos que enfocar el tratamiento. ¿Qué tipo de tratamiento vamos a hacer al paciente? Sabemos nosotros que los pacientes, por ejemplo, con fecaloma son pacientes que vienen desnutridos, ¿no? Y sabemos que los pacientes con vólvulos son pacientes que vienen de forma aguda y muchas veces son bien nutridos, ¿no? Y bueno, los tratamientos pueden ser diferentes, ¿no? Sin embargo, tenemos también pacientes con vólvulos que vienen recidivados, todo el tiempo recidivan, ¿no? Y esto, bueno, se va a enfocar a una unidad de cada tipo de paciente. Cuando yo ejecuto un tratamiento, y la verdad que ese es mi verdadero examen como cirujano, como miembro de un equipo de cirujanos, o como miembro de un hospital, ¿no? De un equipo, ¿no? Porque en realidad somos un equipo, ¿no? Todos los cirujanos, pese a que yo en este tiempo yo trabajo en la emergencia, he trabajado mucho tiempo en consulta externa y a veces he trabajado en los dos lados. Sin embargo, mi experiencia es poca a la de otros cirujanos que tienen mucha más experiencia en el hospital, que nos han enseñado cuáles son los trucos para dónde no tropezar. Y evidentemente tener lo que se denomina eficacia en el tratamiento. ¿Qué es la eficacia? ¿No? Es hacer un tratamiento que merezca calidad, una calidad de producto, ¿no? Sabemos que hoy en día el mercado se rige por esto, ¿no? Y tenemos que la calidad. ¿Y qué es la calidad? La calidad es el resultado de mi cirugía. Obviamente, esta calidad de cirugía tiene que tener parámetros de medición. Y estos parámetros de medición son análisis que tenemos que realizar de mortalidad, de morbilidad de la enfermedad, complicaciones que tengo como cirujano en mi departamento, porque también existe el factor cirujano, que de repente a muchos cirujanos no les gusta ese factor cirujano. Pero
este factor cirujano se puede resolver, porque el factor cirujano a veces falta entrenamiento o aprender a resolver los errores que uno tiene, ¿no? Y obviamente mejorar en el tiempo. Las complicaciones que nunca van a dejar de haber, ¿no? En cualquier tipo de patología, ¿no? Y justamente esta patología es una patología para tercer nivel, ¿ya? Yo personalmente, y es mi opinión personal, no de mi departamento, los pacientes de megacolon siempre deben ser operados en un hospital de tercer nivel. ¿Por qué? Porque un hospital de tercer nivel cuenta con cirujanos las 24 horas del día. Ya, así haya paro cívico, así haya lo que haya, siempre va a haber un cirujano que está listo para resolver un problema quirúrgico. Y de hecho, la resolución rápida del problema quirúrgico de una complicación por una discencia de sutura, por una sepsis que está empezando, evidentemente va a aumentar la probabilidad de sobrevida del paciente. Sin embargo, un paciente que es operado en una clínica, donde un cirujano lo ve, que de repente tiene que trabajar un día en el hospital o está trabajando en otro lado y de repente no va a estar ese cirujano, discúlpeme, los 7 días de la semana con el paciente al lado, monitorizándolo. Por eso que un hospital cuenta con un sistema de residencia, cuenta con cirujanos que están las 24 horas del día y van a resolver este problema. Y ahí es donde yo digo la calidad. Entonces yo no puedo arriesgarme, por ejemplo, y de repente va a haber comentarios de esto y bueno, para eso es este workshop, ¿no? Para que hayan comentarios. Estos pacientes deben ser sometidos por un equipo, ¿ya? Que lo vigile también. Y esta vigilancia son, sabemos muy bien, 7 a 10 días, pero sabemos que inclusive existen de licencia después de un mes. Muy raras, pero existen, ¿ya? Y eso lo hemos visto con pacientes que hemos tenido. Tenemos muchos pacientes en el hospital y justamente el hospital japonés es un hospital de tercer nivel, un hospital que tiene otras especialidades también. Tenemos anestesiólogos las 24 horas, tenemos médicos terapistas, ¿no? Que ellos nos colaboran también con los pacientes. Tenemos una parte que es de consulta externa, nosotros en cirugía tenemos 50 camas, pero también a veces nos tenemos pacientes en terapia, bueno, podemos llegar quizás a los 60 pacientes. Y algunas veces ya se aumentó domos, algún domo ahorita ya no sirve, pero servía, y bueno, ahí se nos aumentaron quizás hasta 70 pacientes. Y en la emergencia también, lamentablemente, por la sobresaturación que tenemos en el sistema público, que eso lo sabemos muy bien, tenemos así, yo llego a la emergencia un día X, que tengo que ver 5 pacientes en observación, y tengo un montón de pacientes que están en el pasillo. Y muchos de estos pacientes están con un fecaloma o con un vólvulo, porque es un diagnóstico muy frecuente que nos llega a la emergencia. Y no nos llegan los pacientes, generalmente siempre nos derivan de segundo nivel pacientes que ya tienen una complicación, o son mayores de edad, o son pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, hipertensión, diabetes o otra comorbilidad. Pero sí tenemos un quirófano que está listo y preparado para, o sea, estamos listos para el combate, en otras palabras, ¿no? En cualquier momento. Evidentemente, a veces podemos demorar alguna hora, horas, pero no más de eso, en entrar con un paciente a quirófano, pero generalmente siempre entramos. O sea, estamos preparados, tenemos el personal listo para hacer esta emergencia. Y de repente algunas clínicas pues cuenten con esto, ¿no? De repente me equivoca y ojalá me equivoque, y no sea así, ¿no? Aquí tenemos la sala de observación, tenemos una sala de reanimación, hay pacientes que salen porque no pueden entrar a terapia intensiva, pero salen a estas salas donde tienen respiradores también, y también muchos pacientes inclusive se someten a su postquirúrgico en estas salas por la emergencia. Hemos tenido también casos donde se han llevado pacientes con síndrome compartimental abdominal, ¿no? Y hemos tenido que, porque ya llegaron a una etapa bastante avanzada, hemos tenido que abrir el paciente en la emergencia, hacer una laparotomía en la emergencia, ¿no? Y subirlo a quirófano, ¿no? Obviamente intubarlo después de hacerle la laparotomía para que descomprima el abdomen porque era tanta la tensión. Y el caso más grave que yo vi con mis propios ojos, y esto nadie me lo contó, fue un paciente que le dieron manitol en una provincia, unos médicos que no eran médicos bolivianos, ¿no? Le dieron manitol, sabiendo que el paciente tenía un vólvulo, le dieron manitol, y obviamente es una de las contraindicaciones, porque el manitol, ¿qué es lo que hace en una obstrucción? Va a dilatar más el colon, inclusive puede ser un megacolon explosivo, es una de las grandes complicaciones que puede tener el manitol. Y este paciente, cuando llegó a la emergencia, el paciente hablaba, sin embargo, no tenía pulso femoral. El paciente no tenía pulso femoral, tenía cianosis a nivel distal, pero el paciente hablaba. ¿Qué quiere decir esto? Que tenía un síndrome compartimental a tal grado que estaba por encima de la presión arterial de la femoral. Si tenía 120, 80, la presión en el abdomen era tal, y eso obviamente va a repercutir en la perfusión tisular. A este paciente llegó y tenía mucho dolor. Yo le dije, voy a abrirte, y hablé con él directamente, un paciente joven todavía.
Y él me dice, hágalo, doctor, porque no aguanto. Y en ese momento estábamos listos con los médicos de emergencia para intubarlo, ¿no? Iniciar bicarbonato, porque el paciente después de la descompresión, bueno, y lamentablemente el paciente ya estaba completamente negros los intestinos y quemiados completamente. No es el caso que yo vi, no sé si alguien de los colegas vio o quiere comentar más después, pero ese caso me impresionó a mí, fue el único que vi así tan severo, donde todos los intestinos estaban necrosados en el tubo digestivo, todos, obviamente, por la disminución de la perfusión a nivel intestinal y renal, obviamente. Después de esto vino una reperfusión de toda esa necrosis al torrente sanguíneo y evidentemente el paciente hizo un síndrome de reperfusión y lamentablemente falleció. Pero obviamente esto que nos enseña, ¿no? Y yo siempre cuando doy una charla a mis estudiantes, ¿no? Comento sobre que hay medicamentos que no hay que usarlo, en este caso el manitol, pues no hay que utilizarlo. Importante, nosotros tenemos en el hospital 38 años de vida, el hospital japonés. Yo no tengo una estadística así certera y tampoco quiero mentirles, digamos, ¿no? Diciéndoles, bueno, tantos casos, porque no es la idea esa, ¿no? La idea es, más o menos, he sacado cuántos pacientes atendemos por cirugía programada en un año, ¿no? 30, 40 pacientes, ¿ya? Tenemos una mortalidad que oscila entre el 3%. Por las 60 pacientes con megacolon chagásico complicada que nos vienen por la emergencia, que es más pacientes que nos vienen por la emergencia, ¿no? Y probablemente en la emergencia tenemos una mortalidad más elevada que va entre un 5 a un 7%. ¿Por qué es esta mortalidad? Uno, por sepsis, ¿no? Y creo que aquí un punto fundamental, reconocer la sepsis. Y la sepsis uno la reconoce controlando la frecuencia respiratoria. Si yo tengo una frecuencia respiratoria en un paciente que está aumentada, ya yo puedo sospechar que este paciente está en sepsis. No necesito muchos signos y justamente vamos a hacer hincapié en esto, porque muchas veces esta sepsis no me puede aparecer solamente en el preoperatorio del paciente, me puede aparecer también en el postquirúrgico y es importante que yo aprenda a detectar este signo con el personal que yo trabajo, que son mis residentes, son mis internos del hospital. Y también otro fundamental que es el síndrome compartimental abdominal, que ya hablé un poco sobre esta, que obviamente nosotros tenemos mucha importancia, le damos al síndrome compartimental. De hecho, medimos la presión intraabdominal en los pacientes con una sonda Foley para valorar en qué presión está. Y evidentemente va con la clínica, ¿no? Cuando hablamos de un síndrome compartimental, ya estamos hablando que hay una presión aumentada que está lesionando la perfusión sanguínea que llega a los intestinos y obviamente estamos cerca de la isquemia y la necrosis. Y aquí en este caso tenemos nosotros un gran enemigo que es el tiempo. Y el tiempo, sin descomprimir el abdomen cuando ya tenemos síndrome, es letal. Obviamente, como el joven este que comenté, que él llevaba lamentablemente varias horas hasta que llegó a nuestra emergencia. Nosotros hicimos el tratamiento, pero ya era muy tarde, ¿no? Sabemos que un problema de, ¿no? Generalmente más de las 6 horas, pero dependiendo de la presión. En este caso, creo que esa presión llegaba a más de 120, 80, porque no tenía pulso el paciente femoral. Entonces, tenemos realmente, nosotros en el hospital contamos con anestesio. Antes que nosotros operemos un paciente, va a valorarlo el médico internista y hace una valoración cardiológica del paciente. Obviamente siempre hacemos laboratorios a todos los pacientes de rutina, protocolizados estos laboratorios, donde valoramos función renal, función hepática, algunos pacientes hacemos gasometría dependiendo del estado del paciente, y esto lo tenemos automático, ¿no? Siempre nuestros pacientes van a ir con una valoración, no va a entrar ningún paciente al hospital sin una valoración, o sea, al quirófano sin una valoración, y esto también nos da un control de calidad. Y eso quiero mostrar yo acá, nosotros lo que hacemos en el hospital. Luego, nosotros tenemos también una valoración por anestesio, que el anestesiólogo obviamente, después que ha visto el médico internista o el cardiólogo al paciente y ve los riesgos cardiológicos que tiene, también el anestesiólogo ve y valora si el paciente necesita otra cosa, da una receta, hace una evaluación del paciente. No entra el paciente directamente, a menos que sea una gravedad, ¿no? Un riesgo de vida o muerte, y también le da una clasificación de ASA. Otra cosa que hacemos antes de la cirugía, que la cirugía de cualquier tipo de cirugía, y evidentemente una cirugía mayor como es tratar un colon, un megacolon, ¿no? Sea por emergencia, sea por cirugía programada, es una cirugía mayor. Y una cirugía mayor requiere que nosotros hagamos este checklist, que ya lo hacemos hace bastantes años. No voy a decir que desde que empezó el hospital, porque sería mentir, pero sí lo hacemos. Y como ustedes pueden ver acá, esto lo hacemos en todos los pacientes. Aquí está la firma de los cirujanos y no se empieza ningún acto quirúrgico desde la anestesia si no está todo el equipo quirúrgico en quirófano.
sea por emergencia o sea cirugía programada. Siempre tiene que estar presente el cirujano. Y de repente a los cirujanos pues nos gusta llegar al filo del reloj, como se dice, ¿no? Pero esos son pequeños detalles que van a hacer nuestra cirugía sea perfecta. Y obviamente nos va a dar calidad porque vamos a cometer menos errores. Entonces los pequeños detalles van a hacer una cirugía buena. Aquí tenemos nosotros el protocolo del anestesiólogo donde él coloca los medicamentos, ¿no? Y obviamente consentimientos informados que tiene que saber el paciente el riesgo de vida y de muerte que hacemos tanto de anestesia como también hacemos de cirugía. Cuando hablamos de la sepsis, ¿no? Y quiero recordar un poco nomás rápidamente acá algunos signos que nosotros podemos tener en la sepsis. Taquicardia, taquimia, y fíjense, estas cosas las podemos valorar solamente con un pulsoxímetro, inclusive con la mano, digamos, y con un reloj. Pero lamentablemente en estos tiempos que tenemos muchas pantallas, de repente no valoramos esto porque somos malos observadores, o nos distraemos con celulares y otras cosas. Entonces, esto es importante hacer hincapié, valorar signos vitales. Cuando tenemos criterios mayores de gravedad, ya tenemos una alteración de la presión arterial sistólica, que va a estar por debajo de 5, obviamente aquí ya estamos hablando de un choque séptico. Un paciente que ya está con choque séptico. Y obviamente el paciente con choque séptico va a ser falla multiorgánica. Entonces es importante tener en cuenta, valorar el código sepsis, evaluar al paciente, tener en cuenta algunos pacientes que son más frágiles que otros, como los mayores de edad, pacientes que han sido sometidos a cirugía, y aquí voy a hacer hincapié con que un paciente se operó de una restitución del tránsito intestinal, ¿no? Nosotros en el hospital hacemos la cirugía de Dixon y obviamente tenemos que evaluarlo a ese paciente durante 7 a 10 días, dependiendo obviamente, ¿no? Y reconocer si aparece algún signo de sepsis, ¿no? Obviamente siempre es importante valorar catéter. Nosotros siempre dejamos drenaje a nuestros pacientes, ¿no? Todos los cirujanos dan drenaje, ¿no? Y obviamente sospechar la sepsis, y en ese momento de sospecha de sepsis, encontrar el foco séptico y tratarlo, ¿no? Si yo encuentro una signos de peritonitis en un paciente que se operó, pues tengo que entrar a las 3 de la mañana, pues tengo que entrar a las 3 de la mañana, ¿no? O a las 3:30, pero tengo que entrar. No puedo bajar y decir, no, esperaré a las 6, 7, 8 de la mañana y entraré mejor bien dormido. No, tengo que entrar a las 3 de la mañana porque es mi deber como cirujano de emergencia. Y eso quizás hay que entenderlo, porque son cosas importantes. Obviamente la gravedad de los pacientes ya se maneja con puntuaciones de SOFA, que es las fallas multiorgánicas. ¿Qué maneja el SOFA? Maneja el sistema respiratorio y valora una escala, y esta escala me va a dar una mortalidad del paciente. Valora el sistema renal con la creatinina y también me da valores, ¿no? Obviamente ya tenemos una falla renal, evidentemente vamos a tener un índice más alto de mortalidad. Esto se suma y nos va a dar parámetros cada 48 horas de la mortalidad, ¿no? Entonces, si tenemos nosotros las primeras 48 horas tras el ingreso, una mortalidad superior al 49%, ¿no? Cuando hablamos de más de 15 puntos, ¿no? Perdón, cuando es más de 15 puntos hablamos de una mortalidad casi del 90% de los pacientes. Y cuando es menos de 15 puntos hablamos de una mortalidad solamente del 49%. Entonces, cuando ya tenemos falla, obviamente, ya aquí tengo una creatinina de 1.2, tengo una bilirrubina que está ya alterada en el paciente, tengo una presión arterial media que ya está alterada en el paciente y voy sumando, obviamente, y de acuerdo a esto voy a tener un parámetro. Entonces es importante, y esto lo saco porque muchas veces tenemos dudas diagnósticas, ¿no? A veces son dudas, pero que no son tan dudas, y siempre cuando uno tiene duda, tiene que operar, ¿no? Si hay duda de que está perforado el paciente, es mejor que usted lo opere y sepa que no está perforado. Porque cuando tiene duda el cirujano, y es mejor que ni lo valore el mismo cirujano, que lo valore otro, porque el mismo cirujano siempre va a decir, no, lo hice bien, suturé bien, pero siempre tenemos eso, ¿no? Existen algunos parámetros actuales, como la procalcitonina, que es un marcador, es un biomarcador, ¿no? Que diagnostica muy rápido la sepsis, ¿no? Y tenemos otro con niveles ya de procalcitonina menores de 0,5, de bajo riesgo de infección bacteriana. Si está entre 5 y 2, alto riesgo de infección bacteriana, y hablamos de más de 2 a 10, ya estamos hablando de un proceso séptico, ¿no? Y cuando hablamos más de 10, estamos hablando ya de que el paciente está en choque séptico. ¿Para qué nos sirve también este biomarcador de la proteína, de la procalcitonina, que igual es parecido al PCR, pero tiene más sensibilidad? Ya se han hecho estudios en miles de pacientes y se ha evidenciado. Nos sirve también cuando hacemos un tratamiento y tratamos el foco séptico con antibióticos y también con cirugía, el paciente va a ir mejorando. Y es el mejor marcador, inclusive mejor que los leucocitos, ¿no? Eso es antiguo ya prácticamente, y esto es lo nuevo, ¿no? Y esto es lo que debemos saber para esta patología, porque las complicaciones que debemos manejarlas de esta forma. Entonces me va a dar
yo voy a tener ciertos parámetros para valorar esto y de acuerdo a la cantidad de procalcitonina, yo voy a hablar de una sepsis confirmada, como ustedes pueden ver acá, ¿ya? O una sepsis incierta si este valor está entre medio de esto. Evidentemente esto me va a dar rápidamente, ¿no? Y en menos de 6 horas yo voy a tener ya un diagnóstico si yo tengo dudas. Obviamente si no tengo dudas, pues evidentemente tengo que hacer mi cirugía lo más rápido posible. Cuando hablamos de tratamiento quirúrgico, hablamos del bólulo, fecaloma, constipación y obviamente existen tratamientos que no son quirúrgicos y uno pues evita la cirugía con los pacientes. Sin embargo, ¿cuáles son los objetivos? ¿No? Si un paciente va a hacer algo programada, que es seguimiento crónico, pues no, resolver esto. Evitar recidivas, ¿no? Evidentemente para esto necesitamos una cirugía adecuada para el paciente y una vigilancia en el tiempo. Y lo único que nos va a decir si nuestro trabajo está bien o mal es tener una evaluación de estos pacientes por lo menos a 10 años. Y lamentablemente en el hospital pues se han hecho trabajos, estudios, el doctor Crespo, uno de ellos que los hizo, lo voy a mencionar más allá. Sin embargo, nosotros no hemos hecho un seguimiento de algunos casos, digamos, ¿no? Obviamente nos falta todavía tener esto, pero es algo que es una tarea pendiente de realizarlo. ¿Por qué? Para tener una morbilidad y mortalidad de nuestros casos, ¿no? Y también curar a nuestros pacientes. Nosotros en el hospital japonés ya tenemos un protocolo, ¿no? De manejo de los pacientes que se hizo en 1996. Esta conducta del hospital japonés es un protocolo que se maneja actualmente. Esta patología es antigua y evidentemente esta cirugía del megacolon, los tratamientos, pues obviamente han ido mejorando porque antes no hablamos mucho de síndrome compartimental y ahora lo hablamos. No hablábamos mucho de sepsis y ahora lo hablamos. Habían pacientes que llegaban perforados y hemos visto pacientes que llegaban en sepsis y en menos de 12 horas el paciente entraba en shock séptico si el cirujano no lo operaba, ¿no? Y probablemente moría. El doctor Crespo fue uno de los cirujanos del hospital japonés, ¿no? Ya lamentablemente él nos dejó. Sin embargo, él nos dejó estudios porque hizo un seguimiento de los pacientes, las técnicas quirúrgicas. Se consolidaron estas técnicas con otros cirujanos muy habilidosos como el doctor Oscar Espinosa, el doctor Marcos Garapulix, el doctor Gutiérrez, que es actualmente nuestro jefe de cirugía, ¿no? Y evidentemente todas estas enseñanzas que ellos nos dieron para manejar los pacientes con megacolon chagásicos, nosotros hemos cambiado algunas cosas junto, bueno, con algunos de ellos, y eso vamos a mencionarlo ahora. Este es el megacolon chagásico. ¿Qué hacemos? Hallazgo de estreñimiento, estudios complementarios que vamos a hacer al paciente, ¿no? Estudios complementarios, radiografía de abdomen, laboratorio, pues, ¿no? Para valorar al paciente y evaluar si no tiene otras patologías en otra parte, ¿no? Radiografía de tórax, ¿no? Electrocardiograma, y obviamente hacer las evaluaciones necesarias, ¿no? Una conducta preoperatoria del colon, ¿no? Si es un paciente programado, generalmente 6 días de dieta sin residuos. Esto lo hemos mejorado, lo hemos cambiado. Hoy en día ya no hacemos los 6 días, hacemos 3 días nomás, ¿no? El uso de antibióticos, algunos cirujanos usan sulfas y toiametronidazol, otros prefieren usar rifaximina vía oral, ¿no? Manitol tampoco usamos, ya usamos ahora el polietilenglicol, ¿no? Que de repente también lo usan, es mejor, obviamente no tiene, el manitol siempre es desagradable para el paciente no lo toma, algunos pacientes quieren vomitar, ¿no? Entonces, y también hay este problema del megacolon explosivo que puede haber durante la cirugía, pues, ¿no? Si es que hay una perforación. Obviamente hay que hidratar al paciente durante este periodo cuando uno le da el manitol o el polietilenglicol para que no se deshidrate el paciente y hacerle un ionograma de control y una evaluación preoperatoria antes de entrar a la cirugía, ¿no? El tratamiento quirúrgico es la resección de la parte que está afectada, si es el sigmoide y una anastomosis baja, ¿no? Se habla de esta anastomosis, tiene que ser menos de los 6 centímetros, ¿no? Y siempre hacer un estudio de anatomía patológica. Porque la anatomía patológica es lo único que nos dice que realmente hemos hecho la resección de todo el segmento agangliósido, o sea, todo el segmento que tiene la enfermedad del Chagas, y obviamente eso nos va a evitar que el paciente haga recidiva. En caso de que no hayamos sacado todo, evidentemente vamos a tener un paciente que va a hacer recidiva más temprana, ¿no? Y hablamos de a veces periodos muy cortos inclusive, ¿no? En el postquirúrgico, evidentemente, nosotros debemos evaluar a nuestros pacientes. Algunos pacientes van a salir a UCI o a terapia o van a salir a sala. Eso va a depender del paciente, va a depender de la edad del paciente y de las comorbilidades del paciente, ¿no? A los pacientes, por ejemplo, de 60 años, nosotros le hacemos nutrición parenteral total y hemos visto que estos pacientes van muy bien. O sea, como ya ahora tenemos el seguro, bueno, ahorita no está muy bien el seguro, pero cuando empezó el seguro, empezamos a hacer nutrición parenteral a estos pacientes y vimos que existían mejores resultados de
falta de dehiscencia de sutura, ¿no? Por la nutrición que le hacemos a estos pacientes mayores de 60 años. Evidentemente no lo hacíamos en los jóvenes, ¿no? Pero en los mayores sí le hacíamos, digamos, ¿no? El seguimiento es importante con radiografías, inclusive de colon contrastado, que yo mentiría si digo que le hacemos colon contrastado a todos los pacientes, pero sí a los 3 meses sí se le hace, digamos, ¿no? Rectosigmoidoscopía, ¿no? Pero muchos pacientes, la verdad que cuando está bien el paciente, pues no vuelve, no acude al hospital, ¿no? Eso lamentablemente es la cultura de nuestra gente. Y tenemos laboratorios que vamos a pedir a los pacientes, como el perfil, la bioquímica, ¿no? El hemograma, el TP. Cuando hablamos del megacolon chagásico, ¿no? No complicado, es la preparación que hemos mencionado, ¿no? Aquí tenemos una fotografía, una radiografía del megacolon, la famosa imagen en miga de pan, bastante grande. Sin embargo, si nos vamos a la práctica, digamos, muy pocos pacientes con megacolon, con fecaloma, que a veces hacemos extracciones manuales poco, y después el paciente queda con su fecaloma ahí, limpiar ese paciente a veces tardaba demasiado tiempo, ¿no? Inclusive alguna vez hemos tenido alguna discusión, los cirujanos jóvenes con los cirujanos mayores, bueno, que yo dije, pues 30 días, un paciente sacándole el fecaloma y apenas 30 días no lo podía preparar al paciente, de repente había que hacer una resección del colon y algún cirujano se molestó y me dijo, pues usted quiere cambiar los protocolos. No lo quiero cambiar, le dije, pero lamentablemente no puedo tener un mes un paciente internado en un hospital de tercer nivel que requiere movimiento de cama hospitalaria rápido. O sea, tenemos sobrepoblación de personas y necesitamos camas calientes en el hospital, camas para atender pacientes y para salvar vidas, ¿no? Bueno, y ese era mi punto, pero evidentemente, la verdad que en la emergencia, cuando llega un fecaloma, personalmente yo la extracción manual la he dejado a un lado, solamente aquel paciente que tiene un riesgo de vida, digamos, ¿no? Y que no puede hacérsele una cirugía, sí, digamos, ¿no? Pero al otro sí le hacemos cirugía y hacemos resección, sacamos, porque le resolvemos el problema al paciente rápido. Y de repente también eso va a entrar en discusión, ¿no? Y bueno, acepto la discusión porque siempre es un tema de discusión, ¿no? Que algunos ciudadanos dicen, no, hay que hacerle nomás, pero obviamente hay que verlo desde todos puntos de vista, no solamente desde el punto de vista un mes un paciente internado. Y cuando el paciente ya está limpio y empieza a defecar, ya no quiere operarse, ¿no? Eso nos pasa mucho, por ejemplo, con los pacientes con vólvulo. Nos pasa muy frecuentemente. Cuando hablamos del paciente con megacolon complicado con vólvulo, acá nosotros tenemos que hablar de la simetría que va a haber en el abdomen, ¿no? Va a haber ruidos de lucha, es un dolor que inicia rápidamente, vamos a tener nosotros estudios complementarios a la vía simple del abdomen, que es la que nos va a marcar el problema. Bueno, ¿y qué hacemos con esto, no? Generalmente hacemos una devolvulación, colocamos una sonda. En el caso que no podamos devolver o el tiempo ha pasado mucho tiempo y hay signos de perforación, que son más de 6 horas, más de 8 horas, pues en ese caso tenemos que hacer una cirugía de Hartmann, que es hacer una colostomía del colon descendente y resecar el vólvulo, que generalmente es sigmoide. Pero existen vólvulos inclusive de transverso, inclusive del colon ascendente, existen vólvulos inclusive de todo el intestino, o sea, porque eso lo hemos visto, ¿no? En pacientes que tienen un colon demasiado grande. Entonces la colocación de la sonda rectal sí la hacemos hasta ahora con rectosigmoidoscopio en la emergencia, pero igual hemos visto que algunos pacientes de ellos jamás quieren internarse para su cirugía programada, dicen voy a volver por consulta y realmente nunca vuelven y al final vuelven otra vez complicados. Y bueno, este es uno de los tratamientos que hacemos. Ustedes pueden ver acá el vólvulo y acá ustedes pueden ver la sonda, ¿no? Una sonda rectal que siempre se tiene que pasar con un rectosigmoidoscopio, que debemos ver la roseta de fino quieto, ¿no? Algunos cirujanos la metían así, pero bueno, eso no se puede meter la sonda así nomás directamente porque hay riesgo de perforación. Y estaríamos haciendo una medicina que pues no es basada en evidencia, ¿no? Evidentemente sí funciona algunas veces, otras veces se perfora, pero ahí está nuestra calidad y nuestra seguridad que debemos hacer los tratamientos adecuados, pues, ¿no? Entonces se hace bajo visión directa, ¿no? Y en algunos casos que son de más de 6 horas, preferirles nomás meter a los pacientes al quirófano y hacerle su sigmoidectomía. Aquí tenemos un paciente, fíjense ustedes, un super megacolon, o sea, demasiado grande. Este es un video corto, la verdad, pero si yo no les muestro esto, ustedes no la creen, digamos, de repente. Estamos en una cirugía y la verdad parece una anaconda, no parece un colon. Bastante grande, un mega sigma realmente bastante grande, ¿no? Entonces, ustedes fíjense cómo está el abdomen, ¿no? Acá después de la...
Aquí estamos suturando el abdomen. Fíjense ustedes cómo quedó el abdomen ya plano, ¿no? Fíjense cómo se sacó mucho, como si fuera una embarazada, prácticamente todo el contenido. Era un colon súper grande que está acá, que más o menos creo que midió algo. Yo mido 1,74, pues midió un poquito menos que yo el colon, digamos, ¿no? Acá tenemos la colostomía y el cierre de la pared, la infiltración de la piel con silocaína, ¿no? Y bueno, así llegó el paciente, ¿no? Entonces nosotros frente a este paciente, prácticamente tocándolo al paciente, hemos de ir duro esto, ¿no? Y obviamente ahí tenemos que pensar en un síndrome compartimental abdominal, y tenemos que pensar que esto es una verdadera emergencia y que el paciente no puede esperar, ¿no? Este paciente no puede esperar. Algunos pacientes rotan por unos hospitales de segundo nivel, los tienen a vuelta y el paciente muchas veces nos llega ya con signos de insuficiencia respiratoria, inclusive hipotensión, y muchos de ellos, cuando nos llegan a un grado 4, nosotros pensamos en abrirlo, inclusive muchas veces los abrimos en las emergencias. Nos ha tocado no solamente a mí, al doctor Coronado, a varios de los ciudadanos que trabajan en emergencia, hacer el tratamiento porque lo tenemos un poco protocolizado, ¿no? Que antes se decía no lo abran, ahora en quirófano, pero entrar, o sea, el tiempo ese que está yendo el paciente muchas veces nos hacían paro hasta que subiera a quirófano. Entonces, prácticamente eran situaciones de verdadera emergencia. Nosotros ponemos una sonda Foley, colocamos 100 centímetros de agua y medimos la presión. Y la presión va a salir en centímetros de agua, ¿no? Y obviamente 1,33 centímetros es 1 milímetro de mercurio, ¿no? Entonces esa es la regla para sacar más o menos centímetros de agua de acuerdo a los milímetros de mercurio, porque aquí está en milímetros de mercurio. Obviamente en los grados 3 y 4 son los grados más severos donde uno tiene que pensar. Acá tenemos otro paciente con un fecaloma, ¿no? Aquí estamos con en el tiempo de la pandemia, porque igual seguimos nosotros trabajando. A Dios gracias no nos llevó la pandemia, pero bueno, aquí están los residentes, los otros cirujanos, el doctor Espíndola. Estamos con un paciente que, fíjense ustedes, tiene insuficiencia yugular, tiene un problema de cardiopático más el paciente. Y bueno, la experiencia que tenemos en el hospital, pues la verdad es grande, ¿no? Aquí estamos cerrando el muñón rectal. Aquí también quiero hacer hincapié donde el muñón tiene que ser bien cerrado, tiene que ser, hacemos guardiaría primero, ¿no? Y luego hacemos un frío continuo. Fíjense que es bastante grueso el muñón que está quedando, ¿no? Y esto es importante también dejarlo limpio para evitar complicaciones e infecciones, ¿no? La cirugía de Hartmann es importante, algún detalle técnico también, cerrar la brecha, ¿no? Que es un poquito molestoso, cuesta, pero eso para evitar complicaciones como las hernias internas, y eso es una recomendación que siempre tiene que hacerla, siempre. A un cirujano dice, no, yo no lo hago, no me ha pasado nada. Sí, pues ya le va a pasar, digamos, ¿no? O sea, no tiene que pasarle para que aprenda, ¿no? Y justamente eso es un detalle importante. El muñón rectal tiene que quedar limpio. Siempre hay que sacar, si es un fecaloma, hay que sacar todas las heces fecales del muñón completamente, porque si uno no la saca, puede perforarse hacia el abdomen, hacer una sepsis, hacer una peritonitis o hacer una fístula intercorácea, que es muy molesta para el paciente y muy molesta para el cirujano también, porque hay que tratarlo durante mucho tiempo y va a evitar que uno haga un tratamiento posterior. Complicaciones siempre van a existir, ¿no? Aquí tenemos un paciente con una infección, fíjense ustedes, parostomal, un absceso parostomal, ¿no? Está con un drenaje, una paciente que está séptica y ya está con fascitis esta paciente debido a que no se hizo un tratamiento oportuno. También tenemos las necrosis, ¿no? Porque la ostomía se saca muy fuerte, o si no, el paciente es muy obeso, ¿no? En caso de vólvulo, este es un paciente bastante obeso que necrosó, ¿no? Y evidentemente ya entramos a un tratamiento posterior y ya pudimos hacer un buen grifo, ¿no? Para colocar una bolsa. Pero el paciente ya estaba en estado séptico y la comorbilidad de la obesidad, todo paciente con IMC más de 35 pues tiene una modalidad de morir más rápido, ¿no? Conversando con los cirujanos, nosotros pues tenemos algunos tratamientos que hacemos y obviamente algunos hacen sutura continua, ¿no? Con 3.0, con PDS, que es la polioxanona, que es uno de los mejores hilos para mí, porque es un hilo absorbible, monofilamento, que corre, ¿no? Algunos cirujanos también hacen OPS 3.0, pero separado. De eso va a diferir del cirujano porque lamentablemente no hemos entrado en un consenso completo todos los cirujanos del hospital. Algunos hacen 2 planos, ¿no? Teníamos el doctor Garafuli que hacía con catgut cromado 3.0 de mucho tiempo y la verdad es que los pacientes iban bastante bien del doctor. Pero después él cambió a seda ya, ¿no? En los últimos años cambió a seda. Pero no porque el cabo no le funcionaba, porque funcionaba bastante bien, hemos visto bastantes casos operados. La anastomosis siempre baja a menor de los 6 centímetros, ¿no? Que es la cirugía de Dixon. Tener en cuenta los puntos críticos de SUDEC, ¿no? Que son a este nivel,
¿no? Entre la tercera sigmoidea y la rectal superior es el área de Sudeck. Este área, pues uno tiene que tener cuidado de hacer anastomosis a este nivel, porque obviamente, como es un área isquemiada, por mejor que usted le haga su anastomosis, obviamente el paciente va a haber dehiscencia por isquemia. También este área que viene del punto crítico de Sudeck, que es el hilo terminal. Acá tenemos nosotros también algunos cirujanos están haciendo con sutura mecánica, pero eso sí, la sutura mecánica siempre reservada en pacientes que no tienen un colon, o sea, que la pared del colon no tiene que ser gruesa, ¿no? O sea, tiene que ser delgada, porque si es muy gruesa, de repente no va a agarrar la sutura adecuadamente. Y algunos cirujanos empezaron a hacer estas cirugías, inclusive laparoscópicas, bueno, y no hubo muy buenos resultados y de verdad fue abandonada. Algunos cirujanos que hicieron, después ya dejaron de hacer y hacen puntos separados, ¿no? Sin embargo, también se sigue haciendo ahora sutura mecánica y bueno, con buenos resultados, pero obviamente evaluando el paciente. También se puede hacer con sutura lineal, ¿no? Hacen lateral, ¿no? No terminal como con la sutura mecánica, pero hacen laterales, que algunos cirujanos también la están haciendo y bueno, también. Algunos cirujanos hacen 2 planos, ¿no? Otros hacen un plano. Yo personalmente hago un solo plano. Al comienzo hacía PDS continuo y nunca he hecho 2 planos, en realidad nunca. Siempre hice un plano. Y después he hecho con seda, puntos separados, ¿no? Punto de Schmidt también he hecho un solo plano, pero los cirujanos difieren, algunos, la mayoría hacen 2 planos en el hospital. Algunos cirujanos le dejan en el recto este tubo de látex, que es como un pito que queda unos 5 días, que descomprime los gases, ¿no? Personalmente yo no lo dejo porque a mis pacientes les molesta, digamos, y la verdad que nunca lo he dejado. Pero algunos lo dejan, ¿no? Tubular siempre dejamos a todo. El doctor Crespo tenía un protocolo para dejar el tubular, lo dejaba extraperitoneal, o sea, peritonizaba la parte de la sutura que había hecho y el tubular quedaba extraperitoneal, quedaba peritonizado, cosa que si había fuga, iba a jugar extraperitoneal y no iba a ser una peritonitis del paciente. Una técnica que él empleó durante mucho tiempo y la verdad, yo la vi como residente, la verdad no la seguí haciendo, no la apliqué, no la seguí porque veía muchos puntos ahí, bueno, no lo seguía haciendo, ¿no? Pero esto queda en la historia y de repente los colopostólogos nos pueden dar alguna pauta más de eso, ¿no? Es importante saber las capas de los músculos porque tenemos otra sutura de surgir continua extramucosa, puntos totales, ¿no? Puntos simples, sutura de 2 planos, ¿no? Que ya comenté, ¿no? Durante la cirugía, yo personalmente cuando hago una anastomosis, siempre coloco una sonda Foley en el recto antes de la cirugía, coloco una sonda Foley, coloco un suero a caída libre con azul de metileno y coloco una pinza en la parte superior, coloco una pinza en la parte superior y meto a presión el suero para ver si no hay fuga, ¿no? Pues si no hay fuga, en ese momento yo estoy seguro que no hay una fuga, ¿no? Algunos cirujanos me la han criticado, me dicen, no, o sea, es de más, digamos, ¿no? Sin embargo, yo siempre lo hago, los pacientes con Pedro programados, siempre lo hago y siempre lo he hecho. Algún paciente he visto fuga, aunque yo lo suturé bastante bien, he visto fuga, pero un lado, obviamente en ese momento refuerzo la sutura. Bueno, depende de las complicaciones. Algo que nosotros hacemos en el hospital y ya no lo hace, yo empecé a hacerlo hace tiempo porque algunos pacientes hacían dehiscencia y hacían peritonitis. Y cuando hacen dehiscencia nosotros vemos una cosa importante, el tiempo. Sabemos que una fuga anastomótica antes del 3er día, pues obviamente había mala técnica, ¿no? No se agarraron bien los bordes, no se suturó bien, algo pasó. Y cuando hablamos los 3 días para allá, si aparece una fuga anastomótica, hablamos de que ya son factores propios del paciente y la dehiscencia. Eso ha sido siempre. A nosotros nos formaron así en la parte de la residencia. Perdón. Hola, Doc. Hola. Sí, sí, adelante, adelante. Perdón. ¿Sigo? Sí, adelante. Bueno, allá. Bueno, la ileostomía en ASA defuncionalizamos, digamos, cuando hay una fuga anastomótica, nosotros nos fijamos la pared que ha sido, ¿no? Si es el 50%, si es el 30%, pero ¿qué es lo que sucede, no? Si hay una fuga anastomótica, hay una peritonitis, entramos nuevamente al quirófano, hacemos una ileostomía en ASA, colocamos una sonda Foley por el extremo distal y lavamos el colon intraoperatoriamente. Lo lavamos, que quede limpio.
obviamente viendo el estado del paciente, ¿no? Si un paciente está en shock séptico y no podemos perder mucho tiempo, evidentemente no vamos a hacer eso. Pero si un paciente no está todavía tan grave el paciente, lavamos el colon y reavivamos los bordes de la sutura y anastomosamos nuevamente, pero con un hilo monofilamento, ¿no? Y el paciente, ¿cuál es la ventaja? Que cuando este paciente recupera, sale del proceso séptico, al cabo de un mes o 2 meses, se le hace un colon por enemia y se evidencia si esto está bien o no está bien, ¿no? Y al cabo de 3 meses, inclusive ha habido pacientes que 1 mes y medio hemos cerrado la ileostomía en ASA, la hemos reconstruido. Eso es algo que hemos empezado a hacer, porque antes, ¿qué es lo que hacíamos? Paciente que se abría, era colostomía directamente. Sin embargo, en unos pacientes nosotros hacemos este tratamiento, ya hemos hecho varios de los pacientes, inclusive ya lo hemos reconstituido y nos ha ido bastante bien. Entonces eso es algo que nosotros estamos haciendo, sí, yo lo quería compartir con ustedes, ¿no? Esta es la ileostomía en ASA, la hacemos inclusive sin el tubito, ¿no? La técnica de Turnbull, que es una técnica en realidad antigua, hecha por un coloproctólogo. Bastantes ileostomías en ASA hemos hecho. ¿Por qué? Porque muchas veces, el extremo del colon transverso no se puede sacar a la pared, ¿no? Porque es un paciente obeso, un paciente gordo, si es una transverso rectoanastomosis, por ejemplo, ¿no? Pero la ileostomía en ASA sí sale, digamos, hasta en el paciente más obeso va a salir. ¿En qué paciente no va a salir? Aquel que tenga adherencias, otras cosas. Muchos cirujanos al comienzo tenían miedo a la ileostomía en ASA porque evidentemente pierde proteínas, pierde muchas cosas, y también quemaba la piel, ¿no? Y algunos temían mucho por eso. Pero hemos visto que haciendo una buena ileostomía en ASA con un grifo bastante grande, de unos 3 a 5 centímetros, ¿no? No hemos tenido problemas, digamos, y obviamente siempre haciendo un buen estado, dándole nutrición, hidratándolo bien al paciente. Usamos el Placil, ¿no? La metoclopramida para evitar, digamos, para enlentecer, ¿no? Usamos para enlentecer el tránsito intestinal, para que el paciente... Y hemos tenido buenos resultados, la verdad. Hemos hecho buenas ileostomías en ASA, ¿no? Bueno, y con esto yo quería acabar y, bueno, decir que lo que nos transmitieron los cirujanos para que nosotros realicemos estos tratamientos, bueno, nos han dejado habilidad, nos han dejado disciplina. Obviamente el cirujano que no es disciplinado no le va a ir bien nunca. No han dejado resistencia, porque tienen resistencia para seguir y amar su profesión. Y lo más importante, creo, de todo, el honor, ¿no? El honor, pero no el honor con el paciente. La ética, la lealtad con los colegas, ¿no? Y con eso yo creo que me despido, porque aquí se acaba la exposición. Y bueno, abierto a cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias. Dejo de compartir. Sí, por favor, doctor. Bueno, ante todo, muy buenas noches. Muy agradecido por la invitación y realmente para mí este tema es el dólico megacolon andino. Es un tema que está ligado a mi carrera profesional porque yo tuve la oportunidad de realizar mi internado en una ciudad que se llama Abancay, que es una zona altoandina. Sin embargo, hay detalles que en la exposición lo haré notar. Me desarrollé en el Hospital Guillermo Díaz de la Vega, la experiencia de oligomegacolon me refiero. Es una ciudad que está más o menos a 2.400 metros sobre el nivel del mar y en el que hemos podido atender a muchos pacientes desde que era interno, pasando luego por haber ya sido cirujano y seguir atendiendo estos casos. También creo que cuando se habla de oligomegacolon andino, hay que, especialmente en Perú, hay que, digamos, rendirle un homenaje al doctor David Frisancho, al hijo también Oscar Frisancho, que continuaron con las investigaciones para más o menos esclarecer este tema, que es una patología muy propia de estas zonas, ¿no? De las zonas altoandinas. De manera que yo quisiera focalizar mi exposición en 3 puntos. Uno, sobre la etiología del oligomegacolon. 2, quisiera también abrir una discusión sobre qué es lo que hacemos, cuál es el rol del tema de digamos, el nivel de albúmina para hacer resección y anastomosis primaria, por ejemplo, qué hay sobre esto en la actualidad. Y serían más o menos los puntos. Y bueno, la evolución que se ha tenido respecto a la introducción, por ejemplo, de la laparoscopía en este proceso.
Bien, yo preparé algo como, digamos, básico en el sentido de los conceptos de dolicomegacolon que están, digamos, que se plantearon por el doctor René Obando en Perú y David Frisancho, quienes comenzaron a llamar la atención sobre esta patología. De hecho, ha habido otros colegas peruanos que comenzaron a presentar en un congreso de la Sociedad de Cirujanos de América, de Norteamérica, donde ya comenzaron a llamar a esta patología como dolicomegacolon andino, un poco para diferenciar de la patología chagásica que ampliamente el doctor ha expuesto, que es una patología muy propia. Creo que en Bolivia tienen muchísima casuística. Yo por lo menos me he movido bastante en Perú y hemos visto muy poco de esta patología en nuestro país. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los antecedentes para abordar esta patología? Hirschsprung en 1888, digamos, describió 2 casos mortales en recién nacidos, y en el que se pudo verificar que había un megacolon congénito y en el que además se pudo evidenciar de que había aganglionosis. A su vez, Chagas, en el año de 1909, encuentra enfermos de Trypanosoma americans y en el cual se evidencia megaformaciones tanto en colon y en esófago y también en otras estructuras, como lo dijo el doctor Verástegui, pero digamos ya propio de esta infección. En el Perú, los casos normalmente se desarrollan en ciudades que están por encima de los 3,000 metros sobre el nivel del mar. Justamente quería hacer notar que en este hospital donde yo trabajé, es una ciudad bancaya, está como a 2,450 metros, y sin embargo teníamos alta casuística de estos casos. ¿Por qué? Porque había muchos agricultores, campesinos, que vienen de unas zonas que están a mayor altura de 3,000, 3,500, 4,000 metros, que tienen esta patología. De manera que desde el punto de vista, si quisiéramos clasificar, tendríamos que decir que megacolon está asociado a que hay congénito y hay adquirido. Y dentro del adquirido está básicamente el andino y el Chagas. La siguiente, por favor. Y acá una cosa muy interesante sobre el que sí quiero basar un poco la discusión, porque es la ley de Boyle y Marriott. Es una relación inversamente proporcional entre la presión atmosférica y, digamos, el volumen de los gases. Quiere decir que a mayor altura, digamos, hay menos presión y por lo tanto hay más difusión de los gases. Y siempre que hablamos de esta ley, solamente yo varias veces lo hemos mencionado y lo ponemos como una justificación, pero a raíz de esta revisión me puse a pensar que, por ejemplo, hay que analizar cómo es la vida de un agricultor, de un campesino en las zonas altoandinas. Normalmente yo soy cusqueño, he vivido, compartido mucho con campesinos, con agricultores, por una serie de razones. Y por ejemplo, el campesino cuando va a salir a trabajar, ellos temprano, muy temprano, toman sus alimentos, 5 o 6 de la mañana, y se van a trabajar todo el día, y en ese proceso ascienden. O sea, si ellos, por ejemplo, viven a 3,000, a 3,200, sus terrenos están a 3,600, a 3,800, y entonces ahí es donde juega este rol de esta ley de Boyle y Marriott. ¿Por qué? La siguiente, por favor. Porque uno de los problemas, digamos, importantes que se tienen que ver en esta ley de Boyle y Marriott es que se dice que el origen de esta patología radica en la mesosigmoiditis retráctil. Pero la pregunta que nadie ha podido contestar es ¿por qué se da la mesosigmoiditis retráctil? Y entonces ahí yo estoy planteando una hipótesis en el sentido de que la mesosigmoiditis retráctil se da justamente por juegos de cambios de altura que tiene el campesino con la producción de gases. ¿Y qué es lo que pasa? Come, se alimenta, va a una mayor altura, hay mayor gas, hay dolor, pero esos dolores normalmente son ignorados. ¿Por qué? Porque el campesino, creo que también en Bolivia, pero acá en Perú, picha la coca. Lo que hace es que al pichar la coca va a haber una especie de silencio del dolor. O sea, hay dolor, el campesino al pichar lo tolera, regresa nuevamente, baja, y entonces esto se da crónicamente, y crónicamente la traducción de esto va a ser la mesosigmoiditis retráctil. Esa es una hipótesis que planteo de por qué estos pacientes hacen mesosigmoiditis retráctil. La siguiente, por favor.
Cuando hablamos también de dolicomegacolon andino, hay algunos criterios que hay que establecer. Los aspectos radiográficos, que también ya el doctor Verástegui ha mostrado, hay signos como el grano de café, la cabeza de cobra, etcétera. Pero hay una cosa que llamó la atención en estudios que hicieron en Perú, es que normalmente en estos pacientes el hemidiafragma izquierdo estaba un poco más elevado que el derecho, y en muchos de estos pacientes, en vez de ver una cámara gástrica, lo que se veía es una gran dilatación colónica. También hay aspectos anatómicos, ¿no es cierto? En el dolicomegacolon las asas colónicas son de gran volumen y longitud. Hay un lumen amplio con pocas austras y hay una mesocolinitis retráctil que, como dije, ya lo planteé. La explicación podría estar por ahí en lo que yo ya mencioné. Otra cosa que llama la atención cuando se comenzaron a hacer los estudios ya histológicos de las piezas operatorias, en estas patologías no se observaba ausencia o degeneración de los plexos nerviosos, a diferencia probablemente de la otra patología. Tampoco, más bien lo que había era una hiperplasia de los plexos nerviosos de Meissner, y normalmente la pared del colon andino evoluciona de una fase de hipertrofia a una fase de atrofia. La siguiente, por favor. De manera, nuevamente, entonces, la etiología tiene que ver con esto que está descrito en la diapositiva, pero para mí juega más un rol importante lo que hemos mencionado, este fenómeno de los cambios de presión y volumen. Pero estarán condicionados también por una dieta con alto contenido residuo, con colon largo, poco segmentado, lumen amplio, capa muscular disminuida. Pero también hay que decir que en los últimos años esta patología ha descendido grandemente. Ya no vemos la cantidad de dolicomegacolon andino que veíamos antes, porque podemos deducir que también el campesino, el agricultor, ha sufrido un cambio en su tipo de alimentación, que era la que estaba directamente relacionada con esta patología. Otra cosa, que en el megacolon andino hay una escasa elastogénesis. La elastogénesis se refiere al hecho de que hay una capacidad de retracción de la capa muscular de la pared del intestino. Pero en el caso del dolicomegacolon, esto más bien es al revés. Esta no se da, hay una escasa elastogénesis y eso hace que hay una tendencia más bien a extenderse. Se dice que también el hecho de que la elastogénesis esté presente en otro tipo de pacientes va a ser también un factor para los famosos divertículos, ¿no? Que se presenta, que es otro tipo de patología colónica también. Y lo otro que ya se ha dicho, la menor presión atmosférica de la altura. Quiero referirme que, por ejemplo, más o menos a unos 4.000 metros, la presión atmosférica va a ser de 460 milímetros de mercurio. En cambio, a cero es 760. Entonces, dependiendo de la altura, esas presiones van a ir variando y va a hacer ese juego de baja la presión, aumenta el volumen, sube la presión, disminuye el volumen, y eso es lo que tendría que ver como causa de etiología estas mesosigmoiditis retráctil, que va a ser el causante final de que basta que luego haya una torsión para que se produzca el vólvulo de sigmoides. La siguiente, por favor. Bueno, el vólvulo, como ya lo dijimos, es básicamente la complicación de tener esta patología. O sea, yo hago ahora cirugía colorectal. Cuando entramos a operar por diversos motivos, un paciente encontramos en un buen grupo de ellos un dolicomegacolon, sin embargo no complicado, pero cuando hay complicación estamos hablando de vólvulo, que el doctor Verástegui ha mostrado excelentes láminas y videos de esta patología. La siguiente, por favor. Esta es un poco el gráfico hecha por el doctor Oscar Fritz Sancho, en el sentido de cómo se explica la rotación que se da. Hay un crecimiento primero, hay una extensión, pero el hecho de que haya una mesosigmoiditis retráctil va a hacer de que se jale y por presiones de volumen y de aire rote la asa, y entonces se da la patología de la que estamos hablando ahora. La siguiente, por favor. Bueno, creo que no vamos a hablar mucho sobre el cuadro clínico, que está ampliamente, digamos, descrito. Yo tengo que decir que en la actualidad
nosotros cuando empezamos a operar esta patología solo teníamos como herramienta la radiografía. Y creo que sigue siendo hasta el momento la radiografía una, digamos, herramienta que puede tener, que nos puede dar el diagnóstico, obviamente acompañado de un adecuado, digamos, examen clínico, que haya timpanismo, que haya una asimetría en la presentación del abdomen y nos van a hacer ver de que esto es así. Sin embargo, ya en la actualidad hay que tener cuidado con las dilataciones colónicas porque no todas son por vólvulo, sino que ahora cada vez más vemos casos de obstrucción colónica en la emergencia. Y la gran mayoría de estos casos ya no son por vólvulo, sino más bien por tumoración a nivel de sigmoides, de colon izquierdo, incluso de recto. Entonces, es así, es un poco lo que ahora hay que ponerle atención a que cuando evaluemos tenemos que tener, digamos, siempre pensar en que tenemos otras posibilidades. Y creo que ahí sí acude a nuestra ayuda los nuevos exámenes que tenemos ahora disponibles, como la resonancia magnética o como una tomografía también que nos va a ayudar bastante en definir qué es lo que está pasando a este nivel. La siguiente, por favor. Justo acá tenemos algunas imágenes que hablan por sí solas de un cuadro digamos, de vólvulo, como lo dije. Ya hay nuevos exámenes que nos ayudan. Sin embargo, también quiero hacer un espacio pequeño, porque cuando nosotros comenzamos a manejar, como dijo el doctor Verástegui, llegan los pacientes a la emergencia y lo primero que siempre se intentaba es hacer la devolvulación. Nosotros en el hospital siempre teníamos un técnico, en realidad ni siquiera era médico, que tenía ya la destreza de hacer un enema y lograr la devolvulación. Muchos de estos pacientes luego esperábamos, los programamos ya en forma electiva, pero algunos, como también el doctor Verástegui ya mencionó, terminaban yéndose porque no se querían operar y no volvían hasta que vuelvan a presentar un siguiente cuadro. Entonces, la devolvulación ya en este momento creo que cada vez también es menos frecuente. Ahí está cogiendo, digamos, un rol ya más fuerte, el rol del gastroenterólogo, que a partir de endoscopías se están comenzando a hacer también devolvulaciones. Creo que no hay una experiencia en este sentido, o sea, por lo menos en nuestro país, en el sentido de haber sistematizado esta información y hasta qué punto hemos tenido éxito, cuáles han sido nuestras complicaciones, etcétera, porque vólvulo, digamos, ha ido siendo dejado de lado y yo por eso agradezco esta invitación, porque es como volver a poner un poco en vigencia este tema que es muy propio de las zonas altoandinas. La siguiente. Y bueno, como le digo, acá hay más o menos un programa de lo que se podría hacer y de cómo sería, y si hacemos una detorsión endoscópica o solo un enema, que como digo, hay gente que incluso tenía mucha experiencia para lograr esto. Pero creo que lo importante en los cirujanos, y siempre que hablamos de cirugía decimos, el cirujano tiene que definir, ¿es operable o no es operable? Es lo primero que se tiene que saber. Y también ya el doctor Verástegui lo dijo, ¿no? Muchos de estos pacientes llegan a la emergencia, vienen de lejos, por lo menos en mi hospital esa era la experiencia, venían de lejos, ya llevaban deshidratados buen tiempo, de manera que incluso nos tocaba a veces pasarles 2 o 3 litros de fluidos y recién comenzamos incluso a lograr algunas gotas de orina. Quiere decir que el manejo inmediato es muy importante. Desde la hidratación, incluso antes de pensar en la devolvulación, siempre tomábamos como concepto que lo primero que había que hacer con un paciente es hidratarlo. Mira, saca la lengua, está deshidratado, hidrátalo. ¿Qué es ¿por qué? Porque la taquicardia y una serie de alteraciones se iban a dar por el mismo proceso de deshidratación, incluso la insuficiencia renal solo por la deshidratación. Más a eso, si sumas el tiempo de espera, que a veces no hay sala en la emergencia, está ocupada, etcétera, y entonces todas esas complicaciones que teníamos. De manera que una vez que se decida, el tratamiento debería de ser quirúrgico. Ahora entra la pregunta, ¿deberíamos de hacer resección? ¿Cuándo hacemos Hartmann? Entonces, el doctor Verástegui nos dio algunas pautas, pero por lo menos en mi experiencia siempre hemos tratado de hacer resección y anastomosis. Porque hasta en la actualidad, yo opero pacientes con cáncer y como siempre se dice, cuando a un paciente incluso con cáncer de colon le pregunta, ¿usted quiere curarse o quiere, o sea, cuál es lo más importante, curarse o no tener un colostoma? Increíblemente, el paciente prefiere no tener colostoma, aunque eso implique que no se cure. Entonces, esa misma, digamos, yo siempre digo a los residentes o a la gente que trabaja conmigo,
¿Quién quiere tener un colostoma? Nadie quiere tener un colostoma. Entonces, la manera que nosotros podemos, digamos, aminorar el porcentaje de colostomas hay que evitar. Pero para eso sí hay que hacer, digamos, un estudio. Normalmente cuando hay una torsión, ustedes me darán la razón de que normalmente el asa que está necrosada, el asa que está con sufrimiento, es justamente el asa que está volvular. Si retiramos los tejidos y tenemos tejido vital, ahora se puede hacer anastomosis. Creo que en la actualidad incluso también la tecnología ya llega a nuestra ayuda y, por ejemplo, si usamos berbeindocianina en la actualidad, que obviamente, claro, no todos los hospitales lo tienen, pero ya tenemos berbeindocianina y yo puedo estar seguro qué parte de los segmentos que yo estoy anastomosando realmente están vitales y entonces yo puedo hacer una anastomosis mucho más segura. Ese es un tema. El otro tema es el nivel de albúmina, que es lo que justamente yo quería plantear también en la discusión. ¿La hipoalbuminemia es una contraindicación para hacer anastomosis primaria? Es una pregunta. Entonces, normalmente una experiencia que yo tuve de haber trabajado varios años en este hospital era ver, porque ya de por sí el paciente altoandino tiene un grado de desnutrición. Entonces, y sin embargo, siempre decimos nosotros, ¿no? Estos hombres son duros de matar, porque ellos responden bien, van muy bien y, digamos, hemos tenido muy pocas complicaciones, porque las hemos tenido, porque aquel que no ha tenido, las hemos tenido, pero hemos tenido pocas en pacientes que incluso se hacían anastomosis primaria en pacientes con hipoalbuminemia. Pero también quiero recordar la época en que hacíamos anastomosis manuales, ¿no? Ahí entra lo que dice el doctor, en doble capa, no usábamos, me acuerdo, catwood y a veces usábamos seda. Entonces eran otras épocas, ¿no? Estoy hablando de casi 30 años, si no es más, atrás, ¿no? Entonces, eran otras épocas. Creo que en la actualidad tenemos un arsenal de cosas ahora que se pueden utilizar, desde hacer sutura endoscópica, perdón, sutura con grapas, ahora se puede usar VLOC, por ejemplo, también. Entonces, hay una serie de herramientas que ahora nos asisten para poder hacer, digamos, una adecuada cirugía. De hecho, hay unos estudios mexicanos, hechos por mexicanos también, que ellos incluso han establecido que la hipoalbuminemia en realidad no es un factor para que haya licencia de la anastomosis y que más bien los factores están asociados a otros, ¿no? O sea, cuando hicieron el análisis estadístico encontraron que no era significativo. De manera que, sin embargo, esto obviamente entra a discusión porque siempre, por lo menos desde que yo era alumno, era residente, siempre, ¿no? ¿Cuánto es el nivel de albúmina? Menos de 3.5. No, eso no puedes hacer anastomosis primaria. Pero mi experiencia de cuando yo venía de haber hecho muchísimas anastomosis primarias en pacientes con hipoalbuminemia, yo decía, doctor, pero yo tengo una experiencia que sí van. Pero bueno, esa es la discusión y ese es otro tema que de repente podemos discutir. No sé si quedan siguientes. Ya hablamos un poco de esto, de qué hacemos. Hacemos anastomosis primaria, hacemos Harman, y yo creo que Harman en la medida de lo posible hay que evitar. Pero también hay que estar, si yo veo que es un paciente complicado, que está mal, como es el doctor Verasti, séptico, cuanto menos dure la cirugía, es lo que debemos hacer. Salir rápido y muchas veces tenemos que hacer un Harman y salvar la vida del paciente. La siguiente. Estas son algunas imágenes de casos. La siguiente. Y acá, finalmente, que como lo dijo también el doctor Velázquez, no solamente hay vólvulo de sigmoides, sino también hay del colon del ciego. Y hay algunos signos, como por ejemplo el signo del embrión, que es una patognomónico, digamos, de esta patología. Hay una rotación, como se ve, y prácticamente el ciego está en otro lado, no está donde debería estar, y hay una rotación. Esas son las dos, digamos, en blanco y negro y la de color naranja. Y lo último es un paciente que operé no hace mucho, creo que hace un mes, de una dilatación pero monstruosa, pero esto era por cáncer. Tenía una paciente que había sido operado
hace un año más o menos por un adenocarcinoma mucinoso de apéndice, que luego hizo recurrencia en toda la cavidad pélvica y por lo tanto la zona del recto y sigmoide se cerró y lo que hizo fue una dilatación brutal y entonces encontramos este caso, ¿no? De hecho, lo único que pudimos hacer por él es una colostomía, ¿no es cierto? Aquello que queremos evitar, pero que en este caso no había otra salida y por lo menos su pronóstico es malo del paciente desde el punto de vista de cáncer, pero le damos calidad de vida en el tiempo que le toque vivir. La siguiente.